Aunque el modelo económico quizás no sirva mucho como ejemplo en estos momentos en el mundo, Europa siempre se ha mostrado orgullosa de sí misma por sus valores, sobre todo en lo que se refiere a los derechos humanos. Como continente nunca nos hemos mostrado tímidos a la hora de delatar abusos en el planeta, pero ¿en qué estado están los derechos humanos en nuestro continente? Con nosotros tenemos hoy a uno de los principales activistas de derechos humanos para contestar a vuestras preguntas en iTalk. Desde nuestro estudio en Londres damos la bienvenida a Peter Tatchell, que se encuentra en Bruselas. Tatchell se hizo famoso en 2001 por la detención ciudadana de Robert Mugabe. Tenemos muchas preguntas para usted. Escuchemos la primera de una de nuestras telespectadoras. Hola, me llamo Leila y soy belga. Europa es una tierra sin fronteras, pero todavía existen muchas barreras en las mentes de la gente. Y me gustaría saber, usted como militante, ¿cuenta o puede hacer algo para derribar todas esas barreras? Podemos decir a China qué hacer sobre los derechos humanos y decir al resto del mundo que nos tome como ejemplo en los derechos humanos en general. Creo, desde mi punto de vista, que no se trata de que Occidente diga al resto de países qué hacer. Se trata de conseguir que cada país del planeta se comprometa con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que conlleva formar parte de Naciones Unidas. Casi todos los países han firmado convenciones sobre derechos humanos complementarias, por lo que se trata es de pedir a todos esos países, nosotros incluidos, respetar nuestros propios compromisos y promesas y luchar por la protección de los derechos humanos. Bueno, segunda pregunta para Peter Tatchell. Hola, me llamo Malu, soy de Bruselas. Recientemente he vivido un episodio de violencia policial durante una fiesta que organizamos con unos amigos en un edificio ocupado en el que nos llevamos varios porrazos y nos lanzaron gases lacrimógenos. Yo me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar un Estado policía para intentar frenarnos? Es una pregunta cada vez más frecuente. ¿Qué ocurre con los derechos ciudadanos cuando se enfrentan a la policía? Cada vez hay más manifestaciones en Europa. Creo que en este periodo particularmente movido por cuestiones socioeconómicas es muy importante que nos mostremos fuertes para proteger los derechos de libre expresión y de manifestación. No se trata de debatir si estamos de acuerdo o no con las protestas, sino de aceptar que es un derecho humano el poder expresar su punto de vista. Creo además que estas protestas han sido increíblemente útiles para llamar la atención del gobierno y de la opinión pública sobre las gigantescas desigualdades económicas y el fracaso del modelo económico actual. Europa tiene que cambiar de rumbo. El capitalismo de libre mercado no funciona, está fallando en los pueblos de Europa y del mundo, donde casi 1.000 millones de personas se despiertan por las mañanas sin agua potable. No tiene por qué ser así. Podemos encontrar el dinero para que todo el mundo tenga agua potable. Vamos con la tercera pregunta para Peter Tatchell. Hola, me llamo Nicolás y soy de Camerún, aunque vivo en Bruselas. Desde Europa tenemos la impresión de que los homosexuales no tienen ningún problema. Me gustaría saber qué medidas toma Europa para intentar erradicar la discriminación en el seno de la comunidad homosexual. Obviamente, eres un activista por los derechos de los homosexuales. ¿Cómo estamos en 2011? ¿Han desaparecido todos los problemas? Bueno, es realmente chocante que en países como Camerún haya una caza generalizada y encarcelamiento de hombres acusados de homosexualidad, en muchos casos ni siquiera probada, lo que va en contra de la Carta Africana de Derechos Humanos y Ciudadanos que garantiza la igualdad y la no discriminación. También es contrario a la Constitución de numerosos países del mundo. Pero ¿qué podemos hacer, Peter? ¿Qué puede hacer la Unión Europea además de quejarse, quejas que nadie escucha? Bueno, creo que tenemos que apoyar a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones de gays y lesbianas en esos países, porque ellos son los mejores situados para ayudar a cambiar las cosas desde el interior. Necesitamos una alianza y una red de apoyo para esa gente dentro de sus países para que consigan un cambio. También sobre ese tema, tengo una pregunta de Sergei desde Rusia, quien no quiere que se le vea ante cámara para hablar sobre la nueva legislación rusa, que se parece un poco a la cláusula 28 de los años 80 en Gran Bretaña y por la que se prohíbe la promoción de la homosexualidad. Pregunta, ¿qué protestas puede emitir Europa al respecto?
Bueno, esas nuevas leyes que han sido aprobadas en muchas ciudades y regiones van en contra de la Constitución rusa y su compromiso con varias convenciones internacionales de derechos humanos, como la Convención Europea de los Derechos Humanos. Está claro que cualquier intento para evitar que los homosexuales se organicen o expresen sus opiniones va en contra de los derechos humanos. Y es muy importante que los gobiernos europeos y sobre todo el Consejo de Europa presionen a Rusia para que respete su propia Constitución. Y por supuesto, tenemos que apoyar a los activistas homosexuales y heterosexuales en Rusia que luchan contra esas nuevas leyes. Son los mejor situados para luchar y ganar esas batallas. Necesitan nuestro apoyo. Necesitamos darles poder para que consigan vencer. Veamos ahora una pregunta sobre lo que está ocurriendo en concreto en el Reino Unido. Me llamo Yasmina, soy de Bruselas y tengo 30 años. Me gustaría saber cuál es la mejor manera para sensibilizar a los ingleses a la situación de los inmigrantes subsaharianos y, sobre todo, para aumentar el número de plazas disponibles para el realojo de esos inmigrantes, dada la situación actual. Con la crisis económica actual es cierto que se presta cada vez menos atención a los inmigrantes. Bueno, son dos problemas. Uno son los derechos de los inmigrantes y el otro el de los refugiados. Como sabéis, ambos son dos temas importantes para todos los países europeos y tenemos que encontrar una manera de acoger a quienes llegan a nuestro país y darles las oportunidades que necesitan, sobre todo si huyen de la persecución. Tenemos que asegurarnos de que obtenga un estatuto de refugiado. Creo que la idea de construir barreras y fronteras es un paso retrógrado. No creo que vaya a ayudar a la gente de Europa. Nunca podremos decir que hicimos lo correcto moralmente al decir que la gente que no sea blanca no es bienvenida en Europa. Como sabéis, tenemos una larga e histórica relación con África y otros países en desarrollo como continente y creo que tenemos que mantener buenas relaciones con esos países y reconocer que muchos de sus ciudadanos han venido a nuestros países para realizar trabajos muy valiosos para nuestras economías. En Gran Bretaña, por ejemplo, la seguridad social no podría funcionar sin los ciudadanos de países en desarrollo, sin sus médicos, enfermeras y personal auxiliar. Son un activo muy valioso que nos permite ofrecer nuestro servicio de atención médica. Y como última pregunta escrita, ¿no piensa usted que en un futuro los derechos humanos serán sobre todo para la tercera edad, con demencia senil, Alzheimer, enfermedades que se van a convertir en cuestiones esenciales? ¿Está Europa mejor preparada que los demás países? Bueno, siempre he dicho que la Convención de Derechos Humanos Europea debería contar con una enmienda, al igual que las cláusulas de protección contra la discriminación, para incluir la protección contra la discriminación por cuestiones de edad, y tienen toda la razón en decir que la población envejece paulatinamente y que la gente va a enfrentarse a problemas crecientes relacionados con el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas que suponen un altísimo coste para las familias en sus casas o en las residencias de la tercera edad. Es un tema al que como naciones tenemos que enfrentarnos y solucionar. Tenemos que asegurarnos de que la gente mayor es respetada y conserva sus derechos en sus últimos años de vida. Gracias, Peter Tatchell, por contestar desde Londres. Espero volver a verle en otra ocasión en iTalk, aquí en Euronews. Más detalles sobre esta entrevista en nuestra página web. Hasta pronto.